Hola, buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Karen Fariña y voy a presentar en esta oportunidad, ¿cierto?, el video que consta sobre la etapa final de la presentación de la tesis, ¿cierto?, del curso correspondiente, y el cual, en nuestra importancia, ¿cierto?, en nuestra investigación, y de acuerdo también al trabajo que realizo en la oficina OIRS de atención de público, usuarios en general, ¿cierto? Que vienen por procesos, ya sea por procesos de familiares, amigos, o también por pericias técnicas que requieren tanto fiscalía, tribunales, ¿cierto? Ministerio de Justicia. El médico legal depende del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Para realizar pericias. Y yo soy parte de la oficina de informaciones OIR del Servicio Médico Legal de Santiago en cuanto a esta atención, no solamente, ¿cierto?, dirigida a información o directrices en cuanto a lo que se puede indicar de una simple consulta en cualquier servicio público. El médico legal se ha caracterizado porque justamente OIRS ha profesionalizado su atención más integrada a nivel nacional por varios canales de atención, en donde soy parte y trabajo con 3 trabajadoras sociales. Entonces, por esto de la importancia que se ha generado en con mi presencia en el trabajo diario, de acuerdo a un fenómeno que se ha instaurado en nuestro país hace muy poco, y los que se han catalogado como los funerales de alto riesgo, en el cual el médico legal tiene mucha implicancia en eso, ¿ya? Entonces, es por eso que la investigación lleva el nombre de funerales de alto riesgo, denominados FAR, y las implicancias de seguridad para el personal de OIRS del Servicio Médico Legal, en específico de la sede de Santiago, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo establecido con el título, ¿cierto? Indicar que este funeral de alto riesgo, ¿cierto?, es un fenómeno que se ha caracterizado, que ya se caracteriza, por una carga simbólica y por los riesgos que genera a la seguridad pública y la atención institucional. Apoyados, igual a lo que nos señala Galton, dado que esto es siguiendo al contexto de estos fenómenos, indica que la violencia estructural se manifiesta cuando las condiciones impiden el desarrollo pleno de los individuos, y en este caso afecta directamente a los funcionarios del servicio médico legal. Vamos a presentar, ¿cierto?, cada capítulo. Capítulo 1, referente a la problematización y pregunta de investigación. Bueno, indicar, ¿cierto?, que, y para contextualizar un poco, los funerarios de alto riesgo están reconocidos en Chile como un fenómeno social que ya trasciende, ¿cierto?, lo meramente ritual. Entonces, no se trata de actos aislados, sino de manifestaciones colectivas que están cargados de simbolismo, la cual refuerza la identidad de ciertos grupos comunitarios, ¿ya?, que aparte de la expresión de dolor y el sentimiento de pertenencia, lamentablemente están vinculados a hechos, a casos delictuales, ¿ya?, lo que genera un impacto directamente a la seguridad pública y a la percepción de la ciudadanía en la inseguridad misma, ¿ya? Es por eso que entonces la gobernación, o sea, se ha promulgado desde ya noviembre del 2024, del año pasado, la ley, ¿cierto?, que está regulando los funerales de alto riesgo, que es la ley número 21.717, que justamente busca regular, ¿cierto?, estos funerales, estableciendo protocolos de control y coordinación interinstitucional.
Sin embargo, en la práctica de las instituciones, como lo se vive cierto diariamente en el servicio médico legal, revela o ha revelado ciertas tensiones y limitaciones. Y esto obviamente afecta, ¿cierto? A la gestión institucional y específicamente a la atención usuaria, que es muy difícil tratar también en estos casos. Es por esto que nos centramos en responder la pregunta de investigación, que es de qué forma los casos categorizados como FAR, funerales de alto riesgo, impactan en la atención y en el personal de las oficinas de atención usuaria del SML. ¿Ya? Esta pregunta nos surge a nosotros a través de la necesidad de comprender cómo este fenómeno social y cultural, ¿cierto? Como lo dice este grupo, como lo manifiesta, se traduce en problemas concretos de gestión institucional, lo que ciertamente afecta directamente a los funcionarios que deben atender al usuario en contextos de alta carga emocional y de riesgo, ¿ya? Es por eso que se han observado y vamos, ¿cierto?, a desarrollar algunas complejidades, las cuales se manifiestan y según lo que hemos podido destacar en 3 dimensiones. La dimensión logística, la emocional y la interinstitucional. En cuanto a la dimensión logística, hay que ver la coordinación de múltiples instituciones. Aquí está involucrado Carabineros, PDI, Fiscalía, Delegación Presidencial, municipalidades, cementerios, registro civil y el servicio médico legal. Hay que también revisar los procedimientos internos que se ven tensionados por la magnitud y el simbolismo de estos funerales de alto riesgo, ¿ya? Lo que se crea muchas veces desajustes operativos que nos generan retraso y muchas veces duplicidad de funciones, ¿ya? Ahora, de la dimensión emocional, tiene que ver, ¿cierto?, con la exposición constante del personal de OIRS en situaciones de alta carga emocional, el riesgo de agresiones tanto verbales como físicas de los grupos vinculados a este funeral de alto riesgo, lo que impacta ciertamente en la salud mental y en la calidad de atención usuaria. Por otra parte, la dimensión interinstitucional, se tienen que revisar ciertos protocolos normativos claros en la ley. Ciertamente sí están muchas veces se crea una dificultad en la práctica, ¿ya? De llevar a cabo estos protocolos. También hay limitaciones en la articulación entre instituciones y falta de capacitación especializada. Se ha podido ver, ¿cierto?, entre las tensiones o la poca información o coordinación que hay entre ciertos funcionarios y ciertas instituciones que son ligadas especialmente para estos procesos, ¿ya? Esto crea entonces un obstáculo para implementar, ¿cierto?, respuestas integradas y efectivas que den conformidad o cierta conformidad en este contexto a la familia, ¿ya? También, ¿cierto?, para tener la tranquilidad del mismo funcionario, ¿ya? Dado esto es que proseguimos con el capítulo 2, que tiene que ver con el objetivo general y los objetivos específicos. El propósito central entonces de esta investigación ha sido analizar el impacto de los funerales de alto riesgo en la atención usuaria y en el personal de la oficina OIRS del Servicio Médico Legal de Santiago. Este objetivo busca, ¿cierto?, comprender cómo un fenómeno social, cultural, refiriéndonos a que está cargado de simbolismo y de riesgo, repercute directamente en la gestión institucional y en la experiencia de quienes atienden a la ciudadanía en contextos de alta tensión, ¿ya? Por otra parte, tenemos los objetivos específicos, que para dar cumplimiento, ¿cierto?, al objetivo general, se han definido en 3 objetivos.
los que nos han permitido abordar el problema desde las distintas dimensiones, como es describir las complejidades logísticas, identificar la afectación emocional en el personal y reconocer las limitaciones institucionales en la coordinación interinstitucional. ¿Ya? En cuanto a describir las complejidades logísticas, el analizar, ¿cierto?, cómo los funerales de alto riesgo tensionan los procedimientos internos del servicio médico legal. Identificar dificultades en la coordinación interinstitucional y la gestión operativa de estos eventos, ¿ya? Por otra parte, en la identificación de la afectación emocional hay que reconocer las cargas emocionales y riesgos de agresión que enfrentan los funcionarios día a día, evaluar cómo estas condiciones repercuten en la calidad de la atención usuaria y en el bienestar psicosocial del personal. Muy importante. Por otra parte, en reconocer las limitaciones institucionales es más que nada también examinar los nudos críticos en la aplicación de la Ley 21.717. Evidenciar, ¿cierto?, lamentablemente muchas veces la falta de capacitación y protocolos claros que permitan enfrentar de manera efectiva, ¿cierto?, los funerales de alto riesgo. Entonces, podemos decir que la relevancia de los objetivos nos permiten articular la investigación en torno a tres ejes. Tres ejes, ¿cierto?, que tienen que ver con lo operativo, lo humano y lo institucional. Que garanticen, ¿cierto?, que el estudio no se limita a describir solamente el fenómeno, sino que nos aporta la evidencia para mejorar la atención pública, fortalecer la política institucional, proyectar nuevas líneas de intervención social, que son importantísimas en estos procesos, que son bien complejos. Reforzar, por cierto, el papel del trabajador social como disciplina capaz de integrar un análisis crítico, intervención práctica y de acuerdo a propuestas de mejora en contextos de estos que son de alta complejidad. ¿Ya? Por otra parte, y prosiguiendo con la presentación, tenemos el capítulo 3 en cuanto al marco teórico y referencial. ¿Ya? Entonces, esta investigación se apoya en tres modelos que permiten comprender, ¿cierto?, y abordar el fenómeno de los funerales de alto riesgo desde distintas perspectivas. Por eso es que clasificamos el modelo en crisis, el modelo ecológico sistémico y el modelo crítico reflexivo. ¿Ya? El modelo en crisis, el cual se centra, ¿cierto?, en la intervención inmediata frente a situaciones críticas, lo que nos permite entonces analizar cómo los funcionarios OIRS enfrentan episodios de tensión y riesgo durante, ¿cierto?, los funerales de alto riesgo, lo cual nos ayuda también a revelar la necesidad de crear protocolos de contención y apoyo emocional en el contexto de emergencia. El apoyo que hemos tenido a través del modelo ecológico sistémico, considera al individuo dentro de un entramado de sistemas, como es la familia, la comunidad y la propia institución. Nos ayuda a explicar también cómo los funerales de alto riesgo no son hechos aislados, sino fenómenos que involucran múltiples actores y niveles de interacción. Hay múltiples actores, ¿ya? Y también ayuda a identificar los nudos críticos de la coordinación interinstitucional. Por otra parte, el modelo crítico reflexivo nos promueve, promueve a una mirada crítica sobre las estructuras sociales y las prácticas institucionales. Por cierto, cuestionar tal vez la efectividad de la ley 21.717 y los límites de la respuesta estatal. Y nos ayuda a situar, ¿cierto?, al trabajo social como una disciplina transformadora que es capaz de promover, ¿cierto?, mejoras en la atención pública.
Por otra parte, también se aplicaron enfoques teóricos. Además de los modelos de intervención, estos enriquecen la comprensión de este fenómeno. Tenemos el enfoque de derechos, la teoría de sistemas y la perspectiva fenomenológica. Desde el enfoque de derechos se sitúa la atención usuaria en un derecho que es fundamental, ¿ya? Reafirma la obligación del Estado a garantizar seguridad y dignidad en la atención pública. La teoría de sistemas explica cómo los funerales de alto riesgo generan tensiones en el sistema institucional, afectando la coordinación entre los mismos organismos, en estos distintos organismos y actores, ¿ya? Y nos permite también visualizar la necesidad de respuestas integradas y no fragmentadas, como dije anteriormente, de una respuesta sólida que pueda a lo mejor en un minuto o en gran parte de este proceso poder tener una respuesta a la comunidad también que sea de base, sólida, ¿no? Y la perspectiva fenomenológica nos centra en la experiencia vivida como funcionarios y usuarios. Da relevancia a las percepciones, a las emociones y significado que emerge de la práctica cotidiana frente a estos fenómenos de funerales de alto riesgo. Lo que es importante destacar dentro de este marco teórico, que estos marcos conceptuales han sido fundamentales para contextualizar los resultados y dar una coherencia a estos, ¿ya? Permiten que el análisis no se limite solamente a describir hechos, sino que se interprete el fenómeno desde una mirada más integral, que nos permita reforzar o que refuerzan el aporte, del trabajo social como disciplina que combine la intervención ya sea práctica, reflexión crítica y de compromiso ético. Por otra parte, y prosiguiendo con la presentación del capítulo cuarto en cuanto a la metodología que tenemos acá presentada, la investigación se desarrolló bajo un enfoque más bien cualitativo. ¿Por qué? Porque nos permite comprender en profundidad las experiencias y percepciones de los funcionarios o del servicio médico legal frente a estos funerales de alto riesgo. Esto se eligió porque el fenómeno no puede reducirse solamente a cifras, sino que requiere explorar los significados, las emociones y las dinámicas institucionales. La investigación entonces se desarrolló en un enfoque cualitativo, como mencioné, utilizando entrevista estructurada, la observación participante y análisis documental como herramienta, ¿ya? Entonces, de la entrevista estructurada, ¿cierto? Se aplicaron a funcionarios, a 3 funcionarias, de la oficina OIR, que son trabajadores sociales, ya para recoger estos testimonios directos sobre la dificultad y logística y la carga emocional y las limitaciones institucionales. Esto nos permitió mantener una comparabilidad, ¿cierto?, entre respuestas y asegurar, ¿cierto?, la información que se obtiene. Por otra parte, la observación participante, se realizó, ¿cierto?, en espacios de atención usuaria, registrando interacciones, tensiones, estrategias de afrontamiento, lo que nos permitió, ¿cierto?, captar elementos no verbales y dinámicas cotidianas que enriquecieron este análisis, ¿ya?
El análisis de datos se realizó mediante matrices y técnicas de análisis temático, lo que permitió identificar patrones y tendencias. También se elaboró una carta Gantt sencilla, pero que nos ayudó, ¿cierto?, a organizar las fases del trabajo de campo, asegurando una trazabilidad y rigor metodológico, ¿ya? Desde el análisis documental se revisaron los protocolos institucionales, oficiales y normativos vigentes y, por supuesto, incluida la Ley 21.717, lo que nos permite contrastar la práctica real con los marcos normativos y administrativos de la misma institución y de lo que se revisó, ¿cierto?, en apoyo a nuestra investigación. Del trabajo de campo, como indiqué, se elaboró esta carta Gantt que llevó un registro sobre la preparación, la recolección de datos, del análisis y lo que nos ayudó a redactar y a sintetizar, ¿cierto?, ya sea la integración de hallazgos que se encontraron en el marco teórico. Esto nos ayudó a evitar la pérdida de información, no garantizando el cumplimiento de los plazos, ¿ya? La importancia de la metodología es a través de la combinación de técnicas cualitativas y herramientas de organización. Estas nos garantizó un estudio profundo, ordenado y confiable. Permitió dar voz, ¿cierto?, a los funcionarios y visibilizar sus experiencias y contrastarlas con la normativa también vigente. ¿Ya? Importante eso. Del capítulo 5 ya vienen presentándose los resultados, ya donde tenemos primeramente como resultado importante el impacto emocional en el personal OIRS, donde los funcionarios, ¿cierto?, enfrentan altos niveles de estrés y desgaste emocional en el contexto de funerales de alto riesgo. Se reportan riesgos de agresión verbal, física, lo cual genera temor y afecta la disposición a veces de la atención al usuario. Y esta carga emocional repercute directamente en la calidad de la atención, ya que limita la capacidad de contención y empatía en situaciones críticas. Este impacto confirma la necesidad de iniciar protocolos de protección laboral y espacios de apoyo psicosocial para el personal, ¿no? Los resultados muestran que el personal de OIR, ¿cierto?, enfrenta una alta carga emocional y riesgo de agresión, lo que repercute en la calidad de la atención, como se indicó, ¿cierto?, anteriormente. Nudos críticos en la coordinación interinstitucional. Se identifican ciertas faltas a la articulación entre instituciones, como indicamos antes, carabineros, registro civil, municipalidad, médico legal. Y en la aplicación de la práctica de la ley 21.717 presenta vacíos, protocolos muchas veces poco claros que no son poco entendidos por los demás o por todos los funcionarios, quizá una falta de capacitación o la capacitación ha sido insuficiente, etc. Lo que esto genera muchas veces duplicidad de funciones, retrasos y confusión en la gestión de los funerales de alto riesgo, que genera más tensión en las familias. Y eso es complicado porque la oficina OIRS, funcionarios son la atención, la primera atención. Entonces, eso conlleva a que sea una relación más tensional entre funcionario y usuario. ¿Ya? Por otro lado, necesidad de fortalecer protocolos, como se ha mencionado, ¿cierto?, que en ciertos hallazgos que confirma que es indispensable, es importante fortalecer los protocolos de protección laboral, garantizar seguridad, ¿cierto?, física, emocional, para mejorar, ¿cierto?, la articulación entre instituciones o estableciendo canales de
de comunicación que sean fluidos, efectivos y protocolos que sean compartidos, ¿ya? Aporta entonces la investigación evidencia para impulsar innovación en la atención pública con enfoque de derechos y perspectiva crítica. Es entonces como se indicó que se confirma la necesidad de establecer el protocolo. ¿Ya? Del capítulo 6, conclusiones y líneas de intervención de la investigación. Tenemos entonces como conclusiones, ¿cierto? Generales, la investigación concluye que los funerales de alto riesgo constituyen un fenómeno social que es complejo, ¿cierto? Como indica ahí en la presentación, que involucra dimensiones emocionales, logísticas e institucionales. El abordaje requiere, ¿cierto?, de respuestas integrales que consideren tanto la protección del personal como la articulación efectiva entre organismos públicos. Bueno, se evidenció que el actual modelo, ¿cierto?, se evidenció entonces que el actual modelo, el modelo de atención presenta vacíos en cuanto a la coordinación, la descoordinación institucional y la falta de contención emocional, ¿ya? Lo que afecta la calidad de la atención usuaria y, por supuesto, la legitimidad institucional. Por otra parte, y de acuerdo al rol del trabajador social, se posiciona como una disciplina clave. Ya que nos permite diseñar estrategias de intervención que promueven la humanización en la atención del público, la atención usuaria, ¿cierto? El enfoque del trabajo social permite integrar lo técnico con lo ético, visibilizando las experiencias del personal, ¿cierto? Y proponiendo mejoras estructurales. Entonces podemos decir que de esta perspectiva, el trabajo social puede liderar cierto proceso de diagnóstico institucional, formación especializada y diseño de protocolos participativos, que es muy importante, ¿ya? Por otra parte, en cuanto a las líneas futuras de investigación e intervención, se propone profundizar en el impacto psicosocial de los funerales de alto riesgo, tanto en funcionarios como en las comunidades afectadas, ¿ya? Es necesario investigar las estrategias de afrontamiento del personal, los efectos acumulados de acuerdo al estrés laboral también y a las percepciones ciudadanas sobre la atención del servicio médico legal. Desarrollar quizás también programas de apoyo emocional, que es bien importante, de apoyo emocional, capacitación, reforzar capacitación especializada en estos casos, protocolos de contención que puedan ser evaluados y también, por supuesto, replicados en otras instituciones públicas. En el ámbito de la política pública, recomendar evaluar la efectividad de la Ley 21.717, especialmente en su aplicación práctica, ¿ya?
Es necesario ajustar reglamentos, siempre es necesario actualizar, regularizar, ¿cierto? Ajustar. Para incorporar, en este caso, criterios de apoyo de protección laboral, coordinación interinstitucional y formación especializada. Se cree firmemente, ¿cierto?, que estas mejoras permiten avanzar hacia un modelo de atención y que se quiera un modelo de atención más seguro, ético, coherente con el enfoque a lo que corresponden los derechos humanos, ¿ya? Bueno, por el cierre, como argumentar también, ¿cierto?, el cierre de esta investigación, no solo visualizar, ¿cierto?, un problema, sino que proponer, como toda intervención, caminos de mejora, desde el trabajo social y la política pública, en su enlace y combinación, donde los funerales de Arterriega deben ser abordados con una mirada más bien sistémica, de sensibilidad social y compromiso ético. ¿Para qué? Para transformar la atención pública en Chile, ¿ya? Este estudio sí aporta insumos que se creen que son concretos para avanzar hacia una atención más humanizada, coordinada y protectora. Importante esto que se indica para los usuarios o para los funcionarios, ¿ya? Bueno, en conclusión, y tal como la última diapositiva, este trabajo se cree, ¿cierto?, que constituye un aporte pionero en el campo del trabajo social, o quizás más para complementar el mismo, en situar, ¿cierto?, a estos, los funerales de alto riesgo, como un desafío institucional y social que demanda innovación y compromiso. Yo agradezco profundamente el apoyo de la institución en la cual me he desarrollado durante varios años, en el apoyo de mis compañeras trabajadoras sociales, ¿cierto? Bueno, se me ha colaborado mucho en este proceso, entonces es algo que ha sido un poco bien drástico, rápido, ¿cierto? Por situaciones anteriores, pero muy agradecida y muchas gracias por su atención.